Hola chicos, ¿cómo están? A través de este recurso vamos a abordar la unidad 2, que es la perspectiva psicosocial de la conducta. Nosotros vamos a trabajar todos los temas de esta unidad, excepto las distintas concepciones del funcionalismo, la Escuela de Frankfurt y la antropología cultural, que ese tema lo trabaja Betiana en la primera parte de este recurso que estamos utilizando. El primer punto de la unidad incluso le va a servir para el trabajo que hace Betiana, es sociedad, cultura y personalidad. Este tema lo habíamos perfilado ya al comienzo de la unidad 1 y para eso vamos a comenzar viendo qué es la conducta. Según las miradas, puede ser entendida o comprendida como la reacción de un organismo a un estímulo, el aspecto observable o previsible del comportamiento de un individuo, ya sea animal u hombre, o aquella parte del comportamiento que el sujeto humano decide libremente, es decir, su actividad voluntaria y responsable. Acá ya conlleva un tema ético. Pero la problemática del comportamiento es la compatibilización entre el sentido subjetivo que los actores confieren a una situación y la significación de dicha situación. Y es allí donde entran en juego el sistema de personalidad, el sistema social y el sistema cultural. El sistema de personalidad involucra en su dinámica los modos de operar del organismo y del psiquismo de un individuo humano. El niño nace con un equipo de respuestas conductuales no aprendidas que comportan alrededor de 60 esquemas reflejos. La personalidad está constituida también por rasgos y factores que caracterizan el comportamiento individual. Rasgos de carácter como los emocionales y afectivos y también aptitudes mentales como las formas de inteligencia y memoria. En cuanto al sistema social, no es el individuo como tal, sino que es su accionar lo que engendra la sociedad. Pero no es cualquier accionar, sino aquel que se dirige a provocar o a responder al accionar de otro u otros actores. Cada uno de los actores debe desempeñarse de modo tal que el otro pueda responder, y solo es posible esto si existen normas o pautas de conducta que regulen las interrelaciones. A tal conjunto de prescripciones conductuales lo llamamos papel social. Así, un conjunto de papeles forma una institución social. Un conjunto de instituciones forma un sistema social. Al sistema de personalidad, al sistema social, está el sistema cultural. El actor social se orienta en el mundo de las relaciones humanas gracias a que posee lo que se llama una cultura común. La cultura provee 3 elementos necesarios a la comunicación y la interacción. Un sistema de signos expresivos, es decir, el lenguaje, una representación de la realidad, esto es, interpretaciones presuntamente racionales de lo real, creencias que se expresan mediante símbolos míticos,
rituales expresivos tales como besar la mejilla y gustos estéticos. Además de un sistema de signos expresivos y una representación de la realidad, necesita una valoración de... El punto de contacto entre el sistema de acción del individuo y el sistema sociocultural, es decir, la articulación de los sistemas sociocultural y de personalidad, se da en el papel o rol. Es decir, que la unidad del sistema social es el rol, no los individuos. El componente principal del papel es la expectativa que comporta una perspectiva evaluativa de parte de los actores comprometidos en una interacción de roles. Los actores recíprocamente y aún respecto de su propio desempeño. O sea que el individuo tiende a evaluar no solo el desempeño de los demás, sino el desempeño de sí mismo. Según el desempeño propio o del otro, adecuado o inadecuado, se produce una sanción positiva o negativa. Es decir, que cada accionar tiene una sanción positiva o una sanción negativa. Es decir, trae consecuencias. Como le decimos a los chicos, esto tiene consecuencias. Si vos haces las cosas bien, buenas. Si vos haces las cosas mal, malas. Las pautas valorativas del rol son el modo como la cultura se inserta en la sociedad y a través del papel en el individuo. Ahora nos vamos a referir a la personalidad, la cultura y la situación. La cultura es un conjunto de invenciones que han surgido en diversas partes del mundo o en diversos subgrupos de población que hacen la vida más eficiente e inteligible respecto a los problemas básicos con que se encuentran todos los hombres, es decir, nacimiento, crecimiento, muerte, preservación de la salud y del bienestar. Las soluciones se transmiten de generación en generación. Para referirnos a la cultura más flexible, hablamos de cultura real. Y aunque esta cultura establece límites para la personalidad en desarrollo, existe un amplio margen en lo que se considera como conducta aceptable, comprendida en el molde cultural. El individuo selecciona las características que más concuerdan con el sentido de sí mismo. En cuanto a el aspecto modal, nos referimos al concepto de construcción cultural, que vendría a ser justamente lo modal, lo más observado en la práctica. Nos informa únicamente de lo que es usual y corriente. Nos presenta lo esencial de un modelo o patrón, pero ningún individuo reproduce exactamente el tipo modal de la cultura. Nunca vemos a la personalidad separada de una situación, por lo que ahora decimos que no hay personalidad fuera de la situación. También es cierto que no hay situación fuera de la personalidad. ¿Por qué? Porque lo interior requiere lo exterior para la creación de un circuito de conducta. También perfilamos eso en la unidad 1 cuando vimos al círculo funcional de la vivencia de Lerch. No obstante, la fuerza de la situación es tan poderosa que necesariamente hemos de considerar que la personalidad no es nunca una entidad o modelo fijo,
sino un sistema complejo de márgenes potenciales de conducta que pueden ser evocadas por las diversas condiciones físicas, sociales y culturales en que se encuentra en un momento dado. Esto es muy importante porque es un sistema, nos referimos a la personalidad como un sistema dinámico, porque está en un momento dado. Bueno, y al hablar de esta articulación, personalidad, sociedad y cultura, no podemos escapar a la mirada, más bien que mirada, al debate que se nos plantea el interjuego de conformidad social y autonomía personal. El margen personal de variabilidad es grande. Dentro de este margen, la acción del individuo varía según las presiones de la cultura, de la situación y del papel. Se deduce que tanto para el sistema de personalidad como para el sistema social, la conformidad o alienación con las expectativas del rol constituye un problema central. Pero por encima de este continuo conformidad social, alienación, está la creatividad. Esa creatividad que permite dejar volar también a la personalidad, de acuerdo a la situación en que se da, a la cultura en que esté inmerso. Es muy importante trabajar ya esa unidad social, estatus y papel. Muchas veces se los utiliza como términos o conceptos sinónimos, pero hay diferencia. Si bien nosotros lo trabajamos para analizarlo, no se cinden, pero hay diferencias. El estatus se halla en las relaciones formales del rango en el sentido de la superioridad, igualdad o inferioridad de jerarquía. Es la posición que un individuo ocupa en un sistema social. Puede ser adjudicado o adquirido. El papel o rol, como hemos dicho, rol es el mismo concepto, pero viene de el inglés, es el conjunto de actividades, convicciones y modos de conducta que una posición ha de tener y realizar y que por eso son esperados. Se piensa en lo psíquico humano en cuanto se realiza como vivencia interior y como conducta externa en la percepción de los derechos y la ejecución de las obligaciones que se hallan ligadas a una función dentro del sistema social. Con un sistema social se representa siempre como un sistema de estatus y papeles. El estatus puede ser visto como el aspecto estático y el papel como el aspecto dinámico del sistema social. ¿Por qué? Porque el estatus es la posición rígida. Por ejemplo, hay estatus de profesora y estatus de estudiantes. El estatus de profesora es relativamente estático. El papel o rol con que yo, Vero, lo ejerzo es distinto al que tiene
la profe Betiana. Entonces, es justamente el aspecto dinámico del sistema social. Ahí espero haber sido clara, chicos. Si no, cualquier duda me consultan. Por WhatsApp también, por favor. Ahora pasamos a ver qué del papel le importa al aspecto psicosocial, es decir, a la psicología social. Le importa considerar los papeles y los sistemas de papeles desde dentro, desde su portador personal y preguntar cómo son percibidos y vividos. La cuestión de qué actitudes y convicciones son impuestas a sus portadores por los papeles, qué motivos de conducta son activados por ellos e integrados en el acontecer interhumano dentro de un sistema social, lo que es distinto de lo que le importa a la sociología, por ejemplo, porque no le interesa cuáles son los motivos o cómo viven esas convicciones los portadores de papeles. Los papeles tienen un carácter normativo. ¿Por qué? Porque todo papel social tiene su contenido temático propio. El individuo, como ocupante de una posición en el ejercicio de la función, tiene muchas cosas prohibidas y algunas permitidas. El contenido temático no es igual en los diferentes grupos porque están también determinados por el campo cultural. Los papeles sociales tienen carácter de exigencia y se hallan sometidos al control social. A ver, sí, cuando uno desempeña un papel, sí, esos motivos llevan a una convergencia, es decir, que el papel le gusta al individuo, observamos procesos de identificación o de modificación individual del papel, es decir, se identifican con lo que la sociedad propone o se hace una modificación del papel dentro de ese margen de posibilidades de acción. Si hay divergencia, es decir, que el papel no le gusta al individuo, es elaborado a través de un desempeño del papel por motivos racionales finalistas, es decir, que cumple ese papel a través de un desempeño por motivos racionales, o se produce un acostumbramiento progresivo a ese papel. Por ejemplo, el rol de madre. Las personas o las mujeres que no quieren serlo, por ahí se llevan a un acostumbramiento progresivo y está todo bien con ese rol de madre. Si no es elaborado, hay una adaptación externa con protesta latente, es decir, aparentemente se ha adaptado al papel, pero internamente lo detesta. O si no, abiertamente, un rechazo, pero con protesta manifiesta. Yo no quiero ser madre, yo no quiero ser madre, no quiero ser madre. Por ejemplo. Que no es mi caso, le digo, chicos, porque a mí me encanta. Lo mismo que ser profesora. Me fascina estar con ustedes y este año estoy padeciendo el desempeño de mi rol docente porque no los veo. A mí me encanta el contacto con ustedes. Creo que ya lo han notado. Y trato de no ser pesada con el WhatsApp. También podemos hablar de fracaso en un papel
si su portador se esfuerza realmente por realizarlo, es decir, que quiere hacerlo, pero no posee las aptitudes requeridas para ello. Por ejemplo, un actor que tiene pánico escénico. Bueno, ahí no puede ejercer el rol de actor. Ahora vamos a hablar de diferentes papeles. Existe una pluralidad de papeles que el individuo desempeña. Es decir, yo soy profesora, ustedes son estudiantes, pero también son hijos, son hermanos, son madres, y todo va bien en tanto los diferentes papeles o roles no sean discordantes. Por ejemplo, muchas veces se produce que el rol de madre con el rol de estudiante es tremendo. Entonces, allí sí van a ser papeles discordantes, donde las exigencias de uno, las exigencias del otro, son muy difíciles de llevar a cabo. Hablamos de papeles periféricos y papeles centrales de la personalidad. Esta distinción se realiza teniendo en cuenta cómo el papel se liga al círculo de su portador por su sentir y su pensar. También hablamos de complementariedad de papeles. Cada papel tiene por lo menos un papel opuesto o complementario. Y puede ser dinámico, porque muchas veces en las parejas actuales los roles no son fijos. Por ejemplo, también podemos hablar de papeles necesarios y papeles posibles. Es decir, que junto a los papeles condicionados por su tarea y fijados por su organización, son también desempeñados otros que no resultan necesarios. Se les llama también papeles primarios y papeles secundarios, o adjudicados y voluntarios. A ver, no quiero demorarme mucho con los ejemplos, pero me parece bueno este ejemplo. El papel que juega un hijo. Un hijo juega un papel con determinadas conductas, con determinadas prohibiciones y determinados derechos. Si ese papel de hijo se lo juega desde el ejemplo de hijo estrella, estrellita mía, que siempre tiene que ser el centro de atención, ahí va ligado al rol de estrella. Y ese papel, si se fija durante la adultez, va a ser difícil para que ese papel se encuentre con otros papeles, por ejemplo. Pero ese papel no es dado por la tarea, por el rol de hijo. Es un papel que él voluntariamente quiere jugar, el de estrella. Por ahí siendo el único hijo, por ahí porque tuvo una enfermedad. Y la fijación de ese papel, que es patológico, lo lleva a la edad adulta a tener problemas en la interacción. Bueno, me encantaría darle 1.000.000 de ejemplos porque es tan lindo este tema. Pregúntenme, por favor, ¿cómo se produce la aculturación de valores? Esta adopción de modelos culturales se produce principalmente en los primeros años de vida. Podemos distinguir 3 etapas: adopción del modelo cultural, reacción contra ese modelo, incorporación del modelo revisado como primera forma de adaptación a la personalidad madura. El aprendizaje y socialización, ontológicamente,
son un mismo fenómeno, visto uno desde el sistema de personalidad, es decir, el aprendizaje, que son nuevas adquisiciones para la acción por parte del individuo, y otro desde el sistema social, que se denomina socialización. Ahora, con el plexo actitudinal y el ethos. La estructura básica de la personalidad está constituida por las ordenaciones de valor. El niño, mediante un proceso de socialización, internaliza ciertas pautas de orientación de valor social. Acá ya estamos viendo la socialización, es decir, mirada desde el sistema social. Los mecanismos por los que se realiza la socialización son los mecanismos del catético evaluativo. Catético viene de catexia y se llama catexia a la descarga de energía psíquica. Esto es muy freudiano. Y podemos nombrar entre ellos el refuerzo, la extinción, inhibición, sustitución, imitación e identificación. También por mecanismos cognitivos a ellos conexos, que son la discriminación y la generalización. De todos estos mecanismos, la identificación es el principal mecanismo para las orientaciones de valor. Se identifica ego, es decir, el sujeto, uno, y alter, el otro, compartiendo pautas de valor. El agente socializador es el proceso de internalización y solo es posible porque se da una estructura de complementación de roles. El efecto socializador es la integración del ego en un rol complementario del alter. Al identificarse el ego, tiende a buscar la realidad del mismo valor general, a realizar lo que el alter espera del ego y a forjar las expectativas complementarias respecto del rol del alter. Miren cómo es ese proceso y qué bonito también, porque al identificarse el ego, busca la realidad del mismo valor general y tiende a realizar lo que el alter espera del ego y a forjar sus propias expectativas complementarias respecto del rol del alter. Imagínense lo que es esto para el aprendizaje. Por eso que la identificación es tan importante. Los papás son importantes, o el rol de quien hace, de padres y de madres. El plexo actitudinal, el ethos, sostiene el marco normativo que fija los límites de la variabilidad de la conducta. Se ubica entre la pura objetividad de la civilización y la pura subjetividad de la libertad. Es un plano intermedio, los modos y las actitudes fundamentales que cada individuo o pueblo ha ido constituyendo y que lo predetermina como una inclinación a priori en sus comportamientos. Las actitudes que constituyen el ethos forman un mundo de experiencias transmitidas a nivel no consciente y que con la madurez sufren un proceso de concientización, un proceso reflexivo. El plexo de actitudes éticas está referido a todo, en sentido último justamente, al reino de los fines y los valores.
El último tema, ya para cerrar la unidad, es el desarrollo de habilidades sociales, la interculturalidad y la educación. A ver, la sociedad desigual puede ser concebida como si fuera un patchwork en que cada retazo es diferente del otro, pero algunos predominan sobre otros y no se interpenetran. Vendría a ser la crítica a la sociedad estadounidense, donde no se habla de interculturalidad, sino más bien de multiculturalidad. El término interculturalidad significa que se está estableciendo que las fronteras de color entre los parches se diluyan, se interpenetren, que haya traspaso de matices entre uno y otro color y que, sobre todo, los que están en un lado del sector social puedan interpretar y comprender a los que están del otro lado. La noción de interculturalidad significa diálogo respetuoso y equilibrado entre culturas. Se opone a la posición integracionista y apuesta por la posibilidad de reforzar la autonomía cultural. El concepto de interculturalidad implica una propuesta superadora frente al fracaso de las políticas educativas fundadas en la castellanización y en la homogeneización y que impulsan miradas interaccionistas o asimilacionistas. La interculturalidad promueve el desarrollo de habilidades sociales tales como la empatía, el respeto y la descentración de sí mismo para la aceptación del otro. Miren qué importante que es esto. No quería dejar de traerlo, que si bien ustedes lo van a abordar en una materia de los próximos años, va a trabajar el tema desde la educación, del respeto, la empatía y la descentración de sí mismo para la aceptación del otro, que para la educación son aspectos que reclaman ustedes de nuestros docentes, de los docentes, de sus docentes y del mundo en general. Con esto hemos dado fin a la unidad 2, una unidad extremadamente bonita y cargada de ejemplos que yo dejo abierta para ustedes, no a leer los autores porque hemos trabajado todos. Ustedes van a ver conceptos de todos los autores en estos puntos, van a encontrarlos muy parecidos a esta presentación en cada autor de la unidad 2. A ver, si ustedes entienden, con esto ya son los conceptos fundamentales de esta unidad y damos el cierre. Me encantaría estar con ustedes dando muchos ejemplos más y que vengan de ustedes y escucharlos.